Bueno, y acá estamos con Germán Martínez. Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar acá. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Diputado nacional Gracias de por la Unión por la invitación. Patria y compañero de comisión de Franco Bartolacci y Entre Maximiliano otras Puyaro. celebridades. Que acaba de Entre llegar. Entre otras celebridades. celebridades. Mirá Así lo que es. nos enteramos. Una generación también, ¿eh? Sí, Bueno, era. una generación política que está gobernando. ¿Qué sé Así yo? es. O algo parecido. Algo No sé. parecido. O algo parecido. Algo parecido. Pero No, bueno, pero era una comisión rara. Muy rara. Estaba Maximiliano Puyaro, Ensalada de fruta era. que venía del radicalismo del departamento del General López. Estaba Franco, que venía de San Jorge, también con mucha militancia y que durante el tiempo que fuimos estudiantes fue un militante recontra activo de la Franja Morada. Estaba Carolina Cristinciano, la mujer de Belloso, que ella hacía al mismo tiempo Derecho y Ciencia Política y también cursábamos ahí. ¿Militaba? ¿Militaba No, ella no militaba, creo que además no sé cómo hacía, porque realmente hacer Derecho y Ciencia Política al mismo tiempo era bravo, así que después estaba Juan Manuel Piñoco, un compañero de la JUP, que terminó siendo el jefe de gabinete del Banco de Nación cuando Bataki fue la presidenta. Así que hubo muchos. Una Bueno, camada. Sebastián Chale Ah, mira. era El actual secretario de producción de exacto. la ciudad de Rosario. Así que. Ciencias así- políticas. Ujú. Así es. Compartimos mucho tiempo juntos, nos conocemos de pibes. Bueno, una generación que se formó en la universidad pública, ¿no? De eso Claro. estábamos hablando. Y en Una democracia. generación- Y en democracia, Democracia y por universidad supuesto. pública. Deberían ser dos elementos que Así que es. Tendrían que nos estar ayuda. todos defendiendo ahora la universidad pública. Claro, ¿Eh? todos con la misma Bueno, intensidad. por eso yo creo que Porque no hay que es olvidarse. interesante cuando hay determinadas situaciones como la que está viviendo la Argentina, ponen a prueba también los valores que en algún momento dijimos defender, ¿no? Y poner a prueba la coherencia de cada uno, ¿no? Ujú. Y creo que eso siempre hay que tener presente, más en un momento donde, en forma similar a lo que se vivió en otros tiempos, va a haber una demanda de coherencia entre lo que dijiste y lo que haces, ¿no? Por eso, hablando del 2027, ¿no? Que va a Sí. haber elecciones a presidente, a diputados nacionales. Bueno, el peronismo en la oposición y los distintos grupos que forman el peronismo. Veía en tu Twitter que decís peronista y kirchnerista sin contradicción. Y eso me pareció. ¿Te acordás que lo pusiste? Sí, pero lo tengo hace años. Hace mucho. Pero Sí, bueno, sí. es una buena forma de empezar, ¿no? Esta idea de qué cuestiones tienen que discutir el peronismo para unirse como oposición en el 2027. Bueno, en primer lugar, como le dicen la bio, ¿no? De Twitter, yo digo tres cosas: peronista y kirchnerista sin contradicción, rosarino y santafesino, porque viste que tenemos esa cosa de Sí. todavía rosarinos que miran medio de reojo la capital provincial. No es mi caso. Y tercero, militante y diputado circunstancialmente, porque lo que perdura en el tiempo es la tarea de militancia. Pues podés tener o no tener algún rol institucional para eso, ¿no? Pero volviendo a lo primero, yo creo que lo estamos haciendo, ¿no? Nosotros, la experiencia que yo creo que hay que llevar al 2027 para la definición de nuestras candidaturas y la reconstrucción de la confianza ciudadana para que nos voten y podamos volver a gobernar la Argentina, en parte se apoya en lo que yo creo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados, con aciertos y con errores. Pero es tratando de que lo que nos unifique sea una postura claramente de adversario con las ideas, el marco de idea que plantea Javier Milei, y que cualquier intento de diferencia entre nosotros, que existen, en algún lugar esté en un segundo plano respecto a las grandes diferencias que tenemos respecto al modelo que implementa el presidente de la Nación. Yo creo que esa experiencia que el 2024 se hizo y que por ahí no fue tan bien registrada, fue muy valorada en el 2025, principalmente por los resultados, porque hicimos lo mismo que había mucho en el 2024, pero en el 2025 ganábamos votaciones. Y la gente y nuestros compañeros son resultadistas también. Entonces, una cosa es cuando vos haces un esfuerzo y ganas una votación, y otra cosa cuando haces el mismo esfuerzo y no la ganás. Y este año nosotros estamos parados exactamente en el mismo lugar. Nosotros somos adversarios claros a Javier Milei. No hay punto de contacto entre su propuesta de modelo de país y la que nosotros queremos para los argentinos. Y por lo tanto, las ideas que tiene que llevar el peronismo
el 2027 tienen que ser ideas que confronten claramente con este modelo. Si alguien cree que pegándose a Milei, de que pareciéndose a él, va a conseguir una especie de derrame de votos hacia el peronismo, se equivoca. Nos van a votar si nosotros expresamos con claridad una propuesta muy distinta a la que plantea Milei, pero que al mismo tiempo sea creíble por la sociedad, ¿no? Por eso yo digo que en este momento la principal necesidad de nuestro espacio, el principal desafío que tenemos es reconstruir confianza, ¿no? ¿Hacen falta candidaturas? Sí. ¿Hacen falta propuestas? Sí. ¿Hace falta un plan de gobierno? Sí. Pero todo eso va a entrar en la gente si nosotros reconstruimos los puentes de confianza, que por algún motivo están averiados o rotos en algunos casos, y haber perdido las elecciones son una demostración de eso. ¿Cómo ves el momento actual, Germana, que a mí me preocupa mucho como a gran parte de la población, el momento actual, y cuál crees que puede ser el desenlace? Porque estamos viendo un gobierno bastante agobiado con todo lo que está pasando y cada vez más violento en lo que hace y en lo que dice. Bueno, yo creo que el gobierno está en un problema serio. No es la primera vez que lo visualizo. Sí creo que hay una especie de maduración de una cantidad de críticas respecto al gobierno nacional que cada vez penetran en una mayor cantidad de sectores sociales. No soy de los que cree que el gobierno está groggy, que el gobierno está perdido, que el gobierno se cae mañana, ni nada de todas esas cosas que uno escucha. No hay que nunca subestimar a los oficialismos que gobiernan la Argentina, porque los recursos institucionales que tenés para poder enderezar una determinada coyuntura son fuertes y diversos. Por lo tanto, no es que de esta crisis este gobierno es imposible que salga. No, a mí me parece que tiene una crisis grave, básicamente por dos cosas. Hasta las elecciones pasadas, la situación económica individual y colectiva la explicaban muchos argentinos todavía en lo que había sido nuestra gestión y no haciendo una valoración del aquí y ahora del gobierno de Milei. Entonces era como que éramos más responsables nosotros que el propio que gobernaba. Me parece que ese tiempo medio que pasó y cada vez veo más argentinos que dicen, che, loco, lo que me está pasando, el responsable es Javier Milei y su política de gobierno. Primer elemento. Y segundo, yo creo que los temas de ética pública, de cuestiones vinculadas a la corrupción, entran cada vez más. Ya en noviembre del 2024, cuando el gobierno quería por primera vez avanzar en la licitación de la hidrovía, y veníamos de Weider y la guita en la frontera, veníamos de Crexel y una idea de darle una embajada, que se le dieron ahora. Fue persistente Crexel, así que en eso paciente, persevera y eligió bien. Que veníamos de la cuestión de los alimentos en capital humano. Bueno, en ese momento yo dije que íbamos camino a tener el gobierno más corrupto de la historia. Y después vino Libra, y después vino Andis, la agencia de discapacidad, las coimas en discapacidad, vino Adorni, vinieron los créditos del Banco Nación. Espera en el medio, tenés razón. Digo, hay una cantidad de cosas que dan cuenta de eso. Yo creo que la malaria económica, que según el presidente había terminado, recuerden que a los gritos el 1 de marzo dijo ya terminó la malaria, y por el otro lado la cuestión de ética pública y la corrupción son dos elementos que están mellando permanentemente la confianza de los argentinos en el presidente. ¿Eso significa que del otro lado ya está todo resuelto? No, y cualquiera que cree eso, respetuosamente le digo, se equivoca. Creo que sí es un momento donde esta crisis de confianza en el presidente de la Nación y en su equipo de gobierno deberíamos tratar nosotros en este tiempo de que sea el momento para tratar de recuperar la confianza en nosotros. Y para eso, en lugar de aislarse, de encerrarse, de mirarse el ombligo, de hablar de por qué tenés puesta esta camisa o vos por qué tenés puesta tal otra, nosotros deberíamos estar claramente teniendo puentes de comunicación con la sociedad y con cada uno de los argentinos. Creo que el tiempo a utilizar es el tiempo para eso, el tiempo para reconstruir confianza. Germán, también te lo pongo en el análisis que hiciste de las elecciones anteriores. Hubo un tema también que para mí fue importante, que el préstamo del Tesoro y Trump, ¿no? Que eso sobre la hora jugó una patriada fuerte ahí. Y yo creo que hoy este mismo Trump no tiene la misma fuerza. Vimos los resultados de Hungría. Me parece que por más
que fue el vicepresidente a hacer campañas con Milei, me parece que eso ya también pasó, ¿no? ¿Vos lo podés tomar como que esa carta no va a ser fundamental? Bueno, a mí me parece que en la elección del 2025 se conjugaron dos elementos. Uno es no solamente el rescate, sino la idea de que si ganábamos nosotros se perdía ese rescate. Exacto. Tuvieron los dos elementos. En un momento de enorme vulnerabilidad en términos económicos, viene el Tesoro de los Estados Unidos, apuntala al gobierno. Primer elemento que juega a favor de ello. Vino un prestamista de última instancia, que no es el Fondo Monetario Internacional, sino que en este caso es el Tesoro de los Estados Unidos, a cubrir el problema de Milei. Pero después Milei supo inteligentemente decir, esto que nos ayudaron, si vienen los cucas, digamos, ¿no? Se nos puede ir. Entonces, este doble efecto yo creo que fue importante para el resultado final que hubo en octubre. A mí me da la sensación de que lo que estamos viendo con la guerra de Medio Oriente, más una caída que ya todos anuncian en términos de imagen por parte del presidente de los Estados Unidos, pueden llevar a un resultado negativo en las próximas elecciones. Pero vuelvo a decirte lo mismo. Creer que lo que pasa en Estados Unidos no resuelve el problema también es un error. Digamos. No, claro. Son condiciones que te pueden permitir que tu propuesta sea más permeable en la sociedad. ¿Por qué insisto en este concepto? Porque está la idea de que algo externo va a pasar y que nos va a solucionar Sí, como algo el mágico. quilombo. No, y yo creo que nosotros tenemos que hacer cargo del quilombo del que todavía hablamos y sigue diciendo, che, loco, pero cuando ustedes fueron gobierno tuvieron este otro problema. El que al revés, el que mira para adelante, dice, yo entiendo lo que vos me estás diciendo, pero ustedes, ¿cuál es la idea de acá para adelante? Digo, me parece que nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso, ¿no? Y no esperar que ningún elemento externo nos resuelva los problemas que tenemos que resolver nosotros. Ahora, es cierto que si esas cosas suceden, puede ser que haya una aceleración de la recuperación de la confianza que nos va a venir muy bien. Pero para que, insisto, para que haya confianza, tenemos que reconstruir puentes. Tenemos algunos que funcionan y otros que están bastante averiados. Germán, miraba el otro día en redes y escuchaba el testimonio de una militante peronista, se llama Mayra Arena, que decía, bueno, Axel se tiene que kirchnerizar. Y justamente cuando vos planteas, bueno, cómo se construye la unidad, uno se pregunta, a veces hay tanto fuego interno, tantas pujas internas que no es solamente definir un candidato, sino cómo llegar a algunos acuerdos en el peronismo para que esos ataques así más virulentos no vengan de adentro, ¿no? Porque no es solamente dirimir las cosas en un interno y después no ponerse de acuerdo. Hay también una pregunta que tiene la gente sobre este nivel de acuerdo para llegar a elegir determinados candidatos, con la memoria de lo que fue también Alberto y Cristina. O sea, eso también está como, es algo a pensar en el presente antes que de lo que dejemos como mejor no recordarlo, ¿no? Es un tema presente. Bueno, a ver, pero hay dos cosas dentro de tu misma pregunta. Vamos a la segunda y después volvemos no lo leí, pero lo que Sí. vos dijiste respecto a Mayra. Nosotros en el calor de los acontecimientos, en el año 2023, sacamos 37 puntos en primera vuelta y 44 en la segunda. O sea, nuestra fuerza política existe, nuestra propuesta política existe. Y hay una muy buena confianza, crítica por algún lado, pero confianza al fin de un montón de argentinos en nuestra propuesta política. Por lo tanto, y eso estábamos con la inflación que teníamos. Recordemos que nosotros tuvimos una presión devaluatoria entre las PASO y la elección general, ¿no? Lo cual todos el fondo sabemos, pedía más también. Más devaluación. Sí, bueno, pero nosotros entre esa decisión Massa pasa de 22 a 37 puntos. ¿No? Entonces, esta cosa también, digo, porque a veces somos muy lineales. En el momento de mayor quilombo, sacamos 37 puntos en la primera vuelta y 44 en el balotaje. Por lo tanto, ese es un elemento a tener en cuenta. ¿Qué es lo que yo creo?
creo que con eso no alcanza, porque los votos no es que vos lo tenés en un lugarcito así cerrado y después lo vas a buscar cada 2 años y te fijas si están ahí adentro. No, eso hay que trabajarlo todo el tiempo. Desde la representación política, desde el tratar de ver cuáles son las cosas por las cuales te votaron en su momento y quizás ahora están un poquito más críticos. Otros sectores sociales, yo hago mucha insistencia en las clases medias bajas. Hay muchos argentinos de clase media baja que votaron 2013 a Massa, 2015 a Macri, 2019 a Alberto y a Cristina, 2023 a Milei. Eso recorrido existe, hubo muchos argentinos que votaron así. Y ahí hay algo, ¿por qué allí hay tanta fluctuación en el voto? ¿Cómo hacemos para poder interpelar positivamente a esa Argentina que va de un lado para el otro sin terminar de encontrar un rumbo de representación política? Yo lo veo para nosotros, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para recuperar todo eso. Por lo tanto, hay muchas cosas por hacer para que lo que hicimos en el 23 sea un piso y no un techo en nuestra propuesta. Respecto a la kirchnerización, no entiendo muy bien qué significa cuando me plantean esas cosas. Yo soy kirchnerista, insisto, soy peronista, nunca menemista, o sea, vos me agarrás mi trayectoria y no vas a encontrar vaivenes de un lado para el otro. No, yo me refería a cuando Axel, las críticas, claro. Cuando las críticas hacia, por ejemplo, un candidato que aparece claramente hoy a candidato a presidente como Axel Kicillof, más allá que haya otros, pero yo te digo al revés. empiezan a tirarle Pero no, pero yo, por más que yo le diga que alguien, o en este caso a Axel, que se desquinerice, ¿dónde lo ubica la gente? La gente lo ubica al lado de las mejores decisiones que tomó Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, vos podés hacer un esfuerzo de diferenciación hasta un límite, que es donde te ubica la gente. Nosotros hemos intentado durante 1000 años, algunos dirigentes han intentado ser una cosa distinta para que, por ejemplo, Clarín te vea más simpático o te intenta otra cosa. ¿Dónde te ubica el otro? Te ubica en este lugar. Entonces yo creo que hay que correr un poquito ahí y hay que darlo como un dato de la realidad. Ahora la pregunta, ¿el hecho de ser algo, en este caso kirchnerista, es una barrera para poder transmitir una determinada idea? Bueno, veamos caso a caso y veamos cómo esa identidad que existe, que va a seguir existiendo y que además tiene una líder política clara como Cristina Fernández de Kirchner, esa identidad le agregamos otros elementos que le permitan, ¿por qué no?, un tiempo más adelante, que pueda existir otra identidad superadora de la que no tenemos, pero que no sea acción y reacción, que porque el kirchnerismo pensó determinadas cosas, ahora hay que llevar al peronismo hacia un lugar distinto o contrario a las ideas del kirchnerismo. No, lo que tenemos que tratar es que el peronismo del 2030 pueda tener lo mejor del kirchnerismo y pueda asumir otras banderas que quizás nosotros en esta etapa no le pusimos o no le prestamos la debida atención. Y yo creo que de eso se trata, no de negar la identidad del otro, sino de tomar la identidad del otro, laburarla, procesarla, agregarle más elementos para que pueda constituirse la identidad que nos unifique de acá más adelante. Y te aseguro que cuando eso pase, va a haber otros compañeros que van a decir no alcanza con eso. Y van a pedir otra, pero bienvenido sea. ¿Hasta dónde estirás eso? ¿Hasta dónde estirás? No, mientras que estés dentro del campo. ¿A dónde frenas ahí? No, yo no freno. ¿Dónde querés que frene? No, si me vas a hablar... No, claro. Porque Picheto. no queda claro. Ahí ya no estamos hablando de identidades. Ahí estamos hablando de seres humanos y de personas. Ahí estamos hablando de otras cosas. Yo confío en los que hacen este planteo de buena fe y dicen, che, loco, en este momento las ideas que representó el kirchnerismo parecerían que no alcanzan para enfrentar lo que viene, que hay que agregarle más condimento a la ensalada. Perfecto, agregáselo, no hay ningún tipo de problema. Ahora, si ese agregado le quitan el sabor de los elementos constituidos, se terminan bloqueando uno con otro, se terminan anulando uno con otro. Y esto vale, vos pusiste un caso que es el más mediático, ¿no? No, pero lo más dramático fue que 4 días antes del 24 de marzo había algunos que hablaban de Villarroel.
No, entonces, ¿de qué estamos hablando? No, bueno, eso sí. entonces, le digo, yo considero que la pelea y la reivindicación de los derechos humanos es una cuarta bandera del justicialismo. Más vale. Entonces está la independencia económica, está la soberanía política, está la justicia social y está la defensa irrestricta de los derechos humanos. ¿Qué? Voy a agregar como matiz la negación de uno de los elementos constitutivos. No. Digamos. Ahora, yo veo lo que viene y, por ejemplo, temas vinculados a la ética pública, temas vinculados al combate a la corrupción van a estar muy presentes en la agenda que viene. Y yo creo que, al menos desde el peronismo de Bordón Álvarez a mitad de los 90, no está habiendo una debida atención a ese tema. En lo conceptual, en lo metodológico, en lo propositivo, Bueno, en tener cuadros que por donde los mires puedan hablar con autoridad política y autoridad moral de esos temas. Bueno, ese es un tema para ver. Creo que también tuvimos en algún momento una cuestión vinculada a lo federal, a la necesaria integración de las provincias argentinas, que no sé si le hemos puesto toda la intensidad que hay que ponerle. Eso creo, y más en un momento donde acuérdense que, bueno, Obama peleando contra Washington, ¿no? ¿Se acuerdan? Obama hablaba en contra de Washington, como que ese poder político central que ahoga las identidades de los distintos estadounidenses que viven en distintos lugares. Bueno, nosotros no podemos hacer que eso suceda, no podemos dejar que eso suceda en Argentina. Tenemos que tener un peronismo cada vez con más matices y no con menos. Ahora, que son matices, no me quiten, no me desvíen de los ejes centrales, que son doctrinarios y que también son de la lógica evolución histórica que tuvieron nuestras ideas. Bueno, ¿y en Santa Fe? Me parece ¿Y en una Santa Fe qué respuesta hacemos? buenísima. En Santa Fe hay que ganar. Y se arma ahí. En Santa Fe hay que ganar, hay que tener una propuesta del peronismo. Me dicen que sea breve, sobre esto. La próxima. La mejor. No, pero digo, ¿qué es lo que tiene que hacer el peronismo? Lo que hizo en el 2019, armar una paso competitiva entre dos grandes espacios, Claro. un espacio levemente inclinado hacia la centro-izquierda, otro espacio levemente inclinado hacia la centro-derecha, abarcar lo que más podemos el espectro ideológico de los santafesinos y santafesinas y dejar que Puyaro y Milei disputen los mismos votos que tienen y nosotros ir a buscar la representación de todos los que no quieren ni el jefe Milei ni muchas veces el súbdito Puyaro. Hemos logrado el clima de la Cámara de Diputados Sí. cuando hace el Es un discurso, gran ¿no? diputado. ¿Cómo le llaman? El discurso Dame final. agua, Germán. Vine con C. Sí, Así pero ojalá hubiera más diputados de Santa Fe que hablaran así, con esa... Es sí, bueno nuestro bloque, análisis, sí, es bueno nuestro muchos. bloque. Estamos trabajando muy bien entre nosotros. Muy bien. Con Diego Giuliano, con Agustín Rossi, con Karen Tev, con Florencia Cariñano, con Alejandrina Borgata. Todo se sorprende porque vamos a todas las reuniones de los santafesinos, viste que somos muy metódicos este grupo de diputados. Así que estamos contentos por el trabajo conjunto. Bueno, veremos. gracias, Esta Germán. será la primera charla. Nos echan. Hasta acá Gracias, llegamos. Germán. Ya te volvemos No, gracias a a ver ustedes, acá. che. No, muchas Chao. gracias. Vamos a un corte y enseguida volvemos.